En un rincón olvidado de la ciudad, donde las casas se alinean como soldados en un desfile de uniformidad, se alza la vivienda de doña Clara. Con sus paredes de un gris pálido que la norma municipal impone, Clara ha luchado durante años por mantener su pequeño jardín de verduras, un oasis de vida en un paisaje de monotonía. Sin embargo, su sueño se desmorona cuando una repentina subida de tarifas de servicios, anunciada sin previo aviso, desata una serie de cortes de electricidad y agua para aquellos que no pueden pagar las exorbitantes facturas. La absurdidad de la situación es palpable. Mientras los funcionarios de la Asociación de Vecinos disfrutan de sus cócteles en jardines floreados, doña Clara, con su corazón apesadumbrado, observa cómo su humilde hogar se convierte en un desierto. La falta de agua convierte sus zanahorias en polvo, y el frío de la noche, sin luz ni calefacción, se convierte en un enemigo implacable. Los vecinos, ahora en silencio, sienten la presión de un sistema que no solo prohíbe sus jardines, sino que también les niega lo más básico: el derecho a vivir con dignidad. Don Manuel, que se ha visto obligado a deshacerse de sus gatos, ahora camina por las calles desiertas, su sombra proyectando la tristeza de quienes han sido despojados de su hogar. Este relato no es solo la historia de doña Clara. Es un grito colectivo contra las políticas irracionales que, en nombre de la belleza pública, despojan a los residentes de su esencia, convirtiendo los barrios en un triste eco de lo que alguna vez fueron. La lucha por lo justo ha comenzado, y la chispa de la resistencia brilla con fuerza en el corazón de quienes se niegan a ser silenciados. La sombra de los aumentos repentinos de tarifas y su impacto en la comunidad. En un barrio que alguna vez fue un ejemplo de convivencia y solidaridad, la llegada de un nuevo administrador cambió el panorama por completo. Don Manuel, un anciano de 80 años, había vivido en su pequeña casa de 2 habitaciones durante más de 4 décadas. Sus paredes estaban decoradas con recuerdos. Fotos de sus hijos, dibujos de sus nietos y, en el pequeño jardín que había cultivado con tanto esmero, flores de colores vibrantes que siempre alegraban su hogar. Sin embargo, el nuevo régimen de tarifas impuestas por la administración del barrio, que se anunciaron de manera repentina y sin previo aviso, comenzó a oscurecer la vida de don Manuel y sus vecinos. La administración decidió aplicar un aumento del 200% en las tarifas de servicios públicos, justificándose con el argumento de que era necesario para mantener la belleza y la modernidad del vecindario. Sin embargo, este repentino cambio en la política afectó a los residentes de manera devastadora. Muchos, como don Manuel, vivían con ingresos fijos de pensiones y no podían permitirse una carga adicional tan abrumadora. La noticia se propagó rápidamente, y el temor se apoderó de la comunidad. Las calles, antes llenas de risas y conversaciones animadas, se convirtieron en un cúmulo de miradas preocupadas y susurros de desesperanza. A medida que los días pasaban y las facturas se acumulaban, aquellos que no podían pagar se enfrentaron a un destino aterrador. Cortes de electricidad y agua. Don Manuel, que siempre había sido un pilar de su comunidad, se sintió impotente. La idea de perder acceso al agua potable y la luz eléctrica lo atormentaba. Recordaba cómo, en su niñez, el agua era un bien sagrado, y ahora, gracias a una decisión arbitraria, se convertía en un lujo inalcanzable. Cuando finalmente llegó el día del corte, su corazón se rompió. Sin electricidad, el viejo ventilador no podía aliviar el calor agobiante del verano, y la nevera, que guardaba los pocos alimentos que podía permitirse, se apagó. La absurdidad de la situación alcanzó su punto máximo cuando la administración organizó un evento para celebrar la transformación del vecindario. Mientras los vecinos, muchos de ellos en la miseria, eran desalojados, la administración servía cócteles y canapés en una gala que promovía su nueva imagen de exclusividad. Don Manuel, con lágrimas en los ojos, observaba desde la distancia. ¿Cómo era posible que celebraran sobre las cenizas de vidas destruidas? La hipocresía era palpable, y su rabia se mezclaba con un profundo sentido de injusticia. La historia de don Manuel no es solo la de un hombre mayor perdiendo su hogar, sino la representación de una comunidad que lucha por sobrevivir en medio de políticas que priorizan la apariencia sobre el bienestar. El sufrimiento de los residentes, que una vez se unieron en la lucha por un jardín comunitario, se convirtió en una guerra de supervivencia contra las decisiones tomadas por aquellos en el poder. La sombra de los aumentos repentinos de tarifas no solo afectó a don Manuel, sino que dejó una marca indeleble en toda la comunidad, recordando a todos que la verdadera belleza de un vecindario reside en sus habitantes, no en sus fachadas. En un rincón olvidado de la ciudad, donde las risas de los niños solían llenar el aire, se alzaban ahora casas pintadas de un gris monótono,
consecuencia de la nueva normativa que obligaba a todos los propietarios a uniformar el color de sus fachadas. Doña Clara, una anciana cuyo jardín había sido su refugio durante años, se encontraba devastada. Cada mañana, al abrir la puerta, la brisa fresca traía consigo el aroma de las flores que, ahora, debían ser arrancadas por orden del ayuntamiento. La absurdidad de esta regla era palpable. Mientras los funcionarios celebraban la belleza del barrio en una gala ostentosa, los gritos de Doña Clara y sus vecinos resonaban en silencio. Sin su jardín, la vida se había vuelto gris y vacía. Los pájaros ya no anidaban en las ramas, y la comunidad, una vez vibrante, se desmoronaba. El sacrificio de la esencia humana en nombre de una estética superficial desnudaba la hipocresía de un sistema que priorizaba la apariencia sobre la vida. Así, en medio de esta locura, Doña Clara se convirtió en símbolo de una lucha colectiva, una voz que clamaba por la belleza que solo puede encontrarse en la diversidad y en la calidez de la comunidad. La vida de Rosa, una madre trabajadora y su lucha diaria. Rosa era una madre trabajadora de 3 hijos, que cada mañana se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno y asegurarse de que todos estuvieran listos para ir a la escuela. Vivía en un barrio que, aunque había sido un remanso de paz y solidaridad, se había convertido en un campo de batalla por las nuevas políticas impuestas por el administrador, don Manuel. Este hombre, con su aura de autoridad y una mirada que parecía decir, esto es lo que hay, había decidido que la comunidad necesitaba un renacer, y, en su visión, eso significaba erradicar lo que consideraba desorden y caos en las casas. Uno de sus primeros decretos fue la prohibición de los jardines de vegetales. Rosa, que siempre había cultivado una pequeña huerta en su patio trasero para complementar la alimentación de sus hijos, se sintió devastada. Para ella, esos tomates, lechugas y hierbas frescas eran más que simples plantas. Eran una forma de supervivencia. En un mundo donde los precios de los alimentos se disparaban, su jardín era un pequeño refugio de esperanza. Sin embargo, don Manuel no veía más allá de su propio concepto de belleza. Las casas deben ser uniformes, decía, como si la vida misma pudiera encajarse en una caja de colores neutros. Un día, Rosa recibió una carta en su buzón, un documento que parecía una sentencia de muerte. Por incumplimiento de las normas de estética del barrio, se leía, se procederá a la desconexión de servicios por impago. La carta, aunque escrita con un lenguaje oficial, no tenía en cuenta su realidad. Su salario como empleada doméstica apenas alcanzaba para cubrir lo esencial. Con el aumento repentino de tarifas de agua y electricidad, que ni siquiera habían sido anunciadas de forma clara, Rosa se encontró entre la espada y la pared. La vida sin electricidad era un desafío monumental. Sin luz, las noches se tornaron largas y frías, y los niños, acostumbrados a estudiar con la lámpara encendida, debieron abandonar sus tareas. Rosa, sintiéndose cada vez más impotente, trató de explicar la situación a sus hijos, pero sus palabras se perdían entre sus lágrimas. ¿Cómo podía decirles que el administrador había decidido que su pequeño jardín, su esfuerzo por darles un poco de vida, era un pecado estético? A medida que pasaban los días, la falta de servicios se convirtió en un eco constante de su desesperación. Los vecinos, que antes se ayudaban mutuamente, comenzaron a cerrarse, temerosos de que cualquier gesto solidario pudiera ser considerado una infracción. Rosa observaba cómo uno a uno, los rostros familiares se tornaban sombríos, reflejando el impacto de las decisiones arbitrarias de un hombre que parecía vivir en un mundo completamente diferente. El absurdo de la situación la llevó a una reflexión profunda. ¿Cómo era posible que la búsqueda de una comunidad perfecta pudiera provocar tanto sufrimiento? Mientras don Manuel se regocijaba en su idea de un barrio ideal, Rosa y sus hijos luchaban por sobrevivir, por mantener su dignidad en un entorno que les decía que no eran bienvenidos. Así, la historia de Rosa se convirtió en un grito silente, un recordatorio de que la verdadera belleza de una comunidad reside en su diversidad y en el amor que sus miembros se tienen unos a otros, no en la uniformidad impuesta por el miedo y la avaricia. En un rincón olvidado de la ciudad, donde el sol solía brillar sobre los huertos de las abuelas, la vida se ha convertido en un laberinto de normas absurdas. Rosa, con sus manos cansadas de cultivar sueños, se encuentra atrapada en un ciclo de desesperanza. La prohibición de su pequeño jardín, que antes era un refugio de sustento y amor, la ha empujado al abismo de la pobreza. Las risas de los niños que jugaban entre las hortalizas se han convertido en ecos lejanos, y los vecinos, una vez unidos por la solidaridad, ahora se miran con desconfianza, temerosos de que una queja pueda ser su condena. El administrador, con su visión distorsionada de la belleza pública,
ha impuesto su tiranía disfrazada de progreso, dejando a su paso un rastro de corazones rotos y sueños marchitos. Pero Rosa, en su lucha silenciosa, se convierte en un símbolo de resistencia. Su voz, aunque suave, resuena con la fuerza de 1000 gritos, desafiando a quienes creen que el orden se logra a costa de la humanidad. Porque, al final, la verdadera belleza de una comunidad no está en su apariencia, sino en el amor y la diversidad que florecen en cada hogar. Un análisis de las decisiones arbitrarias de la compañía de servicios. La vida de Rosa se desarrollaba en un barrio donde las decisiones arbitrarias de la compañía de servicios eran tan comunes como las palomas en el parque. Tras una larga jornada de trabajo, Rosa regresaba a casa, cansada y con la mente llena de pensamientos sobre cómo lograr que sus hijos tuvieran una vida mejor. Sin embargo, la paz de su hogar se veía constantemente amenazada por las absurdas políticas impuestas por la empresa de electricidad y agua, cuyas tarifas parecían aumentar cada mes sin previo aviso. Un día, Rosa llegó a casa y encontró una carta en su buzón. La compañía había decidido implementar un nuevo cargo por servicio sorpresivo, un término que parecía un chiste cruel. En esencia, el cargo era una penalización por no haber sido notificada con suficiente antelación sobre el aumento de tarifas. Rosa se preguntó cómo podía ser penalizada por algo que no estaba en su control. La carta, redactada en un tono frío y distante, explicaba que si no pagaba el nuevo importe en un plazo de 48 horas, se cortaría el suministro de electricidad y agua, una amenaza que resonaba en su mente como un eco aterrador. La absurdidad de la situación se hizo aún más evidente cuando Rosa se enteró de que otros vecinos estaban pasando por lo mismo. Muchos, como ella, trabajaban arduamente para mantener a sus familias y no contaban con los recursos para hacer frente a estos incrementos inesperados. La comunidad se unió en un esfuerzo por organizarse, pero cada reunión se convertía en una mezcla de risas nerviosas y lágrimas contenidas. La angustia de no poder proporcionar lo básico a sus hijos se cernía sobre ellos como una nube oscura. Mientras tanto, la compañía de servicios, con su sede en un rascacielos distante, parecía ajena al sufrimiento que causaba. Las decisiones se tomaban en salas de juntas, donde los ejecutivos discutían cifras y ganancias, sin tener en cuenta las vidas que estaban destruyendo. Para ellos, los hogares de Rosa y sus vecinos eran solo números en una hoja de cálculo. El impacto de sus políticas era tangible. Familias enteras se veían obligadas a vivir sin luz ni agua, luchando por encontrar soluciones temporales y desesperadas. Rosa, sintiendo que el sistema estaba en su contra, decidió plantar cara a la injusticia. Junto a sus vecinos, organizó una protesta pacífica frente a la sede de la compañía, con carteles que decían, justicia para los residentes, y, no más tarifas absurdas. Se sintieron empoderados, aunque el miedo persistiera en sus corazones. La compañía, al ver la multitud, no tuvo más remedio que reaccionar. Sin embargo, su respuesta fue un mero intento de apaciguamiento, una reunión donde se prometió revisar las tarifas, pero que nunca se llevó a cabo. La lucha de Rosa y su comunidad no fue solo por sus hogares, sino por la dignidad que merecían. En un mundo donde las decisiones se tomaban sin consideración por quienes afectaban, su voz se convirtió en un símbolo de resistencia. Cada día, al amanecer, con el sonido de las aves cantando, Rosa se levantaba no solo para preparar el desayuno, sino para seguir luchando por un futuro en el que las políticas absurdas no dictaran el valor de sus vidas. En un rincón olvidado de la ciudad, donde los colores de las casas eran tan diversos como las historias de sus habitantes, la llegada de don Manuel con sus reglas absurdas desató una tormenta de desesperación. La prohibición de los jardines de verduras, un intento de lograr una belleza uniforme, convirtió el hogar de Rosa, una madre trabajadora, en un desierto gris. Mientras don Manuel organizaba fiestas extravagantes para exhibir su visión del barrio, la comunidad se desmoronaba. La falta de agua y electricidad dejó a doña Clara, una anciana digna y sabia, en la penumbra de su propia casa, contemplando un futuro incierto. La lucha de Rosa y sus vecinos no solo era por sus derechos, sino por la esencia de lo que significaba ser parte de un hogar. En medio de las risas de los privilegiados, el eco de la vida cotidiana resonaba con fuerza. Un llamado a la humanidad, a la empatía, a reconocer que la verdadera belleza de un barrio no reside en su apariencia, sino en las manos que cultivan la tierra, en los lazos que unen a sus habitantes. Así, en su resistencia, florecía la esperanza, un recordatorio de que, incluso en la adversidad, la comunidad puede ser un jardín vibrante de amor y solidaridad. Cortes de electricidad y agua en un vecindario vulnerable.
La vida de Rosa se desarrollaba en un barrio donde las decisiones arbitrarias de la compañía de servicios eran tan comunes como las palomas en el parque. Tras una larga jornada de trabajo, Rosa regresó a su hogar cansada, pero la paz que anhelaba se desvaneció rápidamente al abrir la puerta de su pequeño apartamento. El silencio era abrumador y, al instante, una punzada de preocupación le recorrió el estómago. Sin electricidad, la oscuridad se adueñaba de su hogar, y su único compañero, un gato llamado Pipo, maullaba con desagrado. Rosa no era la única afectada. En su vecindario, un grupo de familias humildes luchaba por sobrevivir en un ambiente hostil, donde la compañía de servicios había decidido implementar un aumento repentino en las tarifas, sin previo aviso. Era un golpe bajo, una medida que parecía diseñada para apretar aún más el cinturón de quienes ya vivían al límite. La excusa de la empresa era que necesitaban modernizar la infraestructura, aunque el único cambio visible era la creciente lista de cortes de electricidad y agua. La comunidad, en su mayoría compuesta por personas trabajadoras y de bajos ingresos, no podía permitirse esos aumentos. Muchos, como Rosa, se encontraron incapaces de pagar las facturas infladas que llegaban a sus buzones, acompañadas de un tono amenazante. Si no paga antes del viernes, cortaremos su servicio, y así, el viernes se convirtió en un día de terror. No había luz ni agua, y el caos se desató. Las familias se reunían en las calles, buscando respuestas que nunca llegaban, mientras los niños, desolados, preguntaban por qué sus juegos se veían interrumpidos por la oscuridad. El absurdo de la situación se hacía palpable en cada esquina. La compañía de servicios, que se presentaba como un salvador, en realidad se comportaba como un tirano. La ironía era que aquellos que vivían en el barrio, cuyos jardines estaban llenos de verduras y flores, eran ahora considerados problemáticos por su simple existencia. La junta de vecinos había decidido que, para mejorar la estética del vecindario, los jardines debían ser eliminados. Rosa recordaba cómo sus vecinos, con esfuerzo y dedicación, habían cultivado sus pequeñas parcelas llenas de vida. Ahora, estaban obligados a reemplazarlos por un césped artificial que, aunque brillante, no ofrecía más que una fachada vacía. Las consecuencias eran devastadoras. Sin electricidad, las familias no solo quedaban a merced de la oscuridad, sino que también se privaban de la posibilidad de cocinar, de mantener sus alimentos frescos y de ofrecer un ambiente cálido y acogedor a sus hijos. Rosa, que había trabajado arduamente para mejorar su hogar y darle a Pipo un espacio donde jugar, se sentía impotente. La desesperación se cernía sobre el vecindario como una nube oscura, y la frustración se convertía en un grito ahogado en las gargantas de los residentes. La comunidad comenzó a organizarse, a protestar ante la sede de la compañía, exigiendo justicia y la revocación de esas políticas absurdas. Pero cada intento era ahogado en la indiferencia de una empresa que veía a sus clientes como meras cifras en un balance. Rosa, con su voz temblorosa pero decidida, se unió a sus vecinos en esta lucha, recordando que, aunque la oscuridad se cernía sobre ellos, la luz de la solidaridad aún brillaba con fuerza. En un rincón de la ciudad, donde antes resonaban risas y aromas de guisos caseros, doña Clara miraba con tristeza su jardín marchito. La nueva normativa, que prohibía a los residentes cultivar sus propias verduras, no solo había despojado a su hogar de vida, sino que también había sembrado la semilla del miedo entre los vecinos. La comunidad, antes unida por la solidaridad y la tradición, ahora se encontraba atrapada en un juego de desconfianza, donde cada mirada se tornaba un juicio y cada susurro, un rumor. Don Manuel, quien había pasado su vida cuidando su hogar, se sentía despojado no solo de su espacio, sino de su dignidad. La absurda política de embellecimiento del barrio había convertido su refugio en un escenario de desolación, donde la única belleza era la que se imponía desde arriba, ignorando las vidas humanas que habitaban allí. Rosa, luchando por alimentar a sus hijos, se enfrentaba a un futuro incierto, mientras sus sueños se desvanecían entre las sombras de un sistema que priorizaba la estética sobre la esencia. La lucha de estos vecinos es un grito ahogado, una resistencia ante la opresión. Porque al final, la verdadera belleza de una comunidad radica en su diversidad y en el amor que florece entre sus miembros, no en las reglas absurdas que intentan homogeneizarla. La esperanza persiste, y con ella, la convicción de que el derecho a vivir dignamente no se puede arrebatar. La necesidad de un cambio y la voz de la comunidad en la lucha por justicia y transparencia. La vida en el barrio de Rosa, marcada por los cortes de electricidad y agua, es solo un reflejo de un sistema que ha perdido su rumbo. En un mundo donde la justicia debería ser un principio fundamental,
La realidad es que las comunidades vulnerables se ven arrastradas por decisiones arbitrarias que parecen más un juego de azar que una gestión responsable de servicios básicos. La reciente subida repentina de tarifas, anunciada sin previo aviso, ha llevado a muchas familias al borde de la desesperación, causando cortes masivos que no solo apagan las luces de sus hogares, sino también las esperanzas de un futuro mejor. Rosa, como muchos de sus vecinos, se siente atrapada en un laberinto de burocracia y desinterés por parte de las compañías de servicios. Mientras la administración se encierra en sus oficinas, lejos del clamor de quienes sufren las consecuencias, la comunidad comienza a alzar la voz. Este levantamiento no es solo un grito de protesta, sino un llamado a la acción. La necesidad de un cambio es inminente, y la única manera de lograrlo es uniendo fuerzas, compartiendo historias y creando un frente común. El absurdo de la situación es palpable. Familias que luchan por sobrevivir se ven obligadas a elegir entre pagar un aumento injusto o quedarse sin electricidad y agua. Este dilema no solo afecta la calidad de vida, fragmenta la comunidad, alimentando el miedo y la desconfianza. Pero, en medio de este caos, la resiliencia de Rosa y sus vecinos se convierte en una fuente de inspiración. Al compartir sus experiencias, crean un espacio donde la empatía florece y la lucha por justicia se transforma en una realidad palpable. Las reuniones comunitarias se llenan de voces que exigen transparencia. La indignación se transforma en propuestas concretas. Desde la creación de un comité de vecinos que supervisen las tarifas hasta la organización de protestas pacíficas frente a las oficinas de la compañía de servicios. Rosa, que alguna vez se sintió impotente, ahora se convierte en una líder, empoderando a otros a que luchen por sus derechos. La voz de la comunidad se alza, resonando con una fuerza que ni las decisiones más arbitrarias pueden silenciar. Es en este contexto que se hace evidente que la lucha por justicia y transparencia es más que una necesidad. Es un derecho humano fundamental. La historia de Rosa es la historia de muchos, un recordatorio de que la unión hace la fuerza y que, a pesar de la adversidad, la esperanza siempre puede renacer en el corazón de quienes se niegan a rendirse. La transformación es posible, y el cambio comienza cuando la comunidad se une para exigir lo que es justo. En un mundo que a menudo parece sordo a las necesidades de los más vulnerables, la voz de la comunidad puede convertirse en un poderoso eco que, finalmente, lleve a la justicia que tanto anhelan. En un rincón olvidado de la ciudad, donde los sueños y la realidad a menudo chocan, Rosa se alza como la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado. Su pequeño jardín, una vez un oasis de vida y esperanza, ha sido arrasado por las nuevas normativas que priorizan la estética sobre la subsistencia. Mientras los líderes de la comunidad se regocijan en sus galas y discursos vacíos, la gente como Doña Clara y Don Manuel se enfrenta a la cruda realidad de la pobreza y la privación. La absurda prohibición de cultivar sus propios alimentos no solo ha despojado a las familias de su fuente de sustento, sino que también ha erosionado el tejido de una comunidad que prosperaba en la diversidad y la solidaridad. Rosa, con su espíritu indomable, se convierte en un símbolo de resistencia, recordando a todos que la verdadera belleza de un vecindario radica en su autenticidad, en la rica variedad de sus vidas entrelazadas. La lucha por la dignidad y la justicia no es solo un eco en el viento, es un llamado a la acción, un recordatorio de que en la adversidad, el amor y la unidad siempre florecerán.